revelado, la asombrosa transformación de una madre rechazada por un extraordinario CEO millonario. Sofía miraba por la ventana del cine, viendo cómo la gente pasaba con prisa, absorta en un mundo que a menudo parecía ignorarla. La rutina diaria era su refugio, pero en su interior, un torrente de emociones luchaba por salir. Padres solteros a veces se sentían invisibles, especialmente en un barrio como el suyo. Pero esa mañana, un rumor la sacudió: Diego, su antiguo compañero de universidad, había regresado como un exitoso CEO. Al enterarse, una sombra de inferioridad se instaló en su pecho. Ella, una madre soltera de 45 años, ¿qué podía ofrecer frente a un hombre construido sobre la opulencia? No podía evitar la punzada de desdicha que le ofreció esa noticia. Esa noche, el convite a la gala de beneficencia llegó, y, en un acto de valentía y desafío, se vistió con su blusa más elegante, una prenda que había asomado en su armario como un vestigio del pasado. Sin embargo, al llegar, su inseguridad resurgió. La música y las risas parecían gritar su insignificancia. Observó a los invitados, envueltos en costosos trajes, y se sintió como un fantasma, una figura que no pertenecía allí. ¿Por qué había aceptado la invitación? Sus pensamientos se agolpaban, la respiración se le aceleraba. Cuando Diego apareció, su corazón dio un vuelco, pero no de alegría. La angustia de los recuerdos compartidos comenzó a apoderarse de ella. Se consideraba una madre en lucha, mientras él deslumbraba con su éxito. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras se sumergía en la gala, un grupo de jóvenes se acercó a ella, les habían impresionado sus historias de lucha. Sofía dudó, sintiendo el peso de su falta de credenciales. Pero a medida que escuchaba sus anhelos, algo en su interior comenzó a cambiar. Descubrió que su vida había sido un ensayo de valentía y resiliencia, algo que aquellos jóvenes deseaban absorber. La presión, antes devastadora, empezó a transformarse en una chispa de determinación. Pero aún quedaba una batalla. La posibilidad de enfrentarse a Diego, de reclamar su propia historia, la llenó de incertidumbre. Se imaginó confrontándolo, y cada vez que pensaba en sus palabras, la angustia crecía: no soy menos que tú. He dado todo por mis hijos. Su mente giraba. ¿Y si él se reía de ella? ¿Qué diría a sus amigos? Pero algo en su interior susurraba que era el momento de liberarse. El eco del pasado resonaba, amenazando con sepultarla bajo el peso de sus miedos. ¿Estaba lista para desenterrar viejas heridas y crear un nuevo camino? Mientras la gala avanzaba, Sofía sabía que su batalla interna estaba lejos de concluir, y con cada minuto que pasaba, la necesidad de enfrentarse a Diego se volvía más apremiante, marcada por una verdad inquietante. La música vibrante de la gala alcanzaba su punto máximo, pero para Sofía, el ritmo solo amplificaba su tumulto interno. Se sentía atrapada, aferrada a la incertidumbre que corría en su mente como un río desbordado. La sala era un mundo de luces y sombras donde él brillaba con una seguridad que ella deseaba con desesperación. Pero al observarlo, comprendió que su inseguridad no solo provenía del entorno, sino de la percepción distorsionada que tenía de sí misma. Mientras los jóvenes la rodeaban, relatos de esperanza e inquietudes se entrelazaban con su propia narrativa. Comenzó a hablar, su voz temblando al principio, pero cada palabra que pronunciaba se sentía como un ladrillo que construía su confianza. Les habló de su vida, de sus luchas, del esfuerzo que le costó criar a sus hijos. Descubrir que había alguien necesitando escucharla, que sus experiencias eran valiosas, la hizo sentir que quizá había algo más en ella que solo una madre soltera. Era una fuente de inspiración. A medida que compartía su historia, sus ojos se encontraron momentáneamente con los de Diego. En ese instante, un desafío interno emergió, como si la mirara no solo con curiosidad, sino con un juicio silencioso. La chispa de duda resurgió en ella, destilando el vino de su valentía anterior. Durante un segundo, fue como si la sala se detuviera. Su mente se llenó de preguntas, cada una más inquietante que la anterior.
Realmente tenía algo de valor que decir. Podía ser vista como alguien digna de estar en la misma conversación que Diego. Fue en ese momento que gestó un plan, pasaría a ser la protagonista de su propia historia. Tenía que confrontarlo. Pero no quería que las palabras salieran de un lugar de rabia o reproche, sino de una comprensión firme de su valor. Recordó un ejercicio de afirmaciones que había aprendido para ayudar a sus hijos a lidiar con sus inseguros. Soy fuerte. Soy competente. Merezco respeto. Repetir esas frases la llenó de una nueva fuerza. El resto de la gala se convirtió en un torbellino para Sofía. Entre las conversaciones con los jóvenes, su mente giraba en torno a cómo podría acercarse a Diego. No sería una confrontación hostil, sino una afirmación de su propia existencia y una apertura hacia el diálogo. Su respiración se hizo más controlada, la angustia dio paso a una mezcla de nerviosismo y expectativa que crecía cada vez que lo veía rodeado de admiradores y colegas. Finalmente, mientras el evento llegaba a su clímax, Sofía tomó una decisión. Se acercó a Diego, sintiendo el pulso acelerado de su corazón. La multitud a su alrededor se desvaneció en un murmullo, y él, al notar su presencia, le sonrió con esa familiaridad que solía calentarla. Pero esta vez, de pie en su propia piel, entendió que las palabras que saldrían de su boca no serían solo ecos de su pasado, sino declaraciones del futuro que deseaba forjar. Diego, comenzó, su voz resonando con una fuerza renovada, necesitamos hablar. Era hora de narrar una nueva historia, y en su interior, un destello de empoderamiento comenzó a tomar forma. La incertidumbre que una vez dominó su ser se desvanecía lentamente, siendo reemplazada por la idea liberadora de que podría no solo ser una figura en la sombra, sino la autora de su propio destino. Mientras la mirada de Diego se tornaba inquisitiva, Sofía supo que el desenlace de esta conversación marcaría un antes y un después en su vida. La tensión emocional se inflaba como un globo a punto de estallar. ¿Sería capaz de recuperar su voz en ese mundo que la había relegado a la invisibilidad? Había una línea que debía cruzar, y ahora, con su vida a la vista, el momento de la verdad comenzaba a gestarse. La mirada de Diego se volvió un espejo donde se reflejaban las dudas de Sofía. Su sonrisa, antiguamente cálida, ahora parecía evaluarla, como si cada palabra que saliera de su boca contara. Ella tomó una respiración profunda, sintiendo que la seguridad que había cultivado a lo largo de la noche empezaba a fluir por su ser, pero la presión de la situación era innegable. Era como si las luces del salón se hubieran enfocado en ella, creando un escenario donde debía demostrar que su voz tenía peso. Diego, empezó, buscando la conexión que alguna vez había existido entre ellos, he estado reflexionando sobre algunas cosas. El tono era firme, pero se sintió vulnerable. Tenía que superar la tentación de ceder ante la nostalgia de su relación pasada. Él la miraba, con cierta curiosidad y también con una pizca de sorpresa. ¿Sobre qué, Sofía?, preguntó, y su mirada brillaba con un interés que desarmó parte de su nerviosismo, pero también lo intensificó. Las palabras codificadas de sus pensamientos danzaron en su mente mientras se obligaba a concentrarse. Sobre el concepto de valor, continuó. Durante mucho tiempo pensé que mi voz no importaba, que mi historia era insignificante al lado de la tuya. Pero he aprendido que todo tiene un propósito, que cada experiencia, cada lucha, cuenta. Las palabras fluyeron, impulsadas por una mezcla de determinación y un deseo de validar lo que había vivido. Diego asintió ligeramente. Sofía se dio cuenta de que ya no era la sombra que solía ser. La mirada de él, que en el pasado había llenado su corazón de inseguridades, ahora la enfrentaba con una mezcla de sorpresa y respeto. Eso es interesante, dijo Diego, llevando una mano a su mentón. Nunca te vi así. Siempre te vi como una madre fantástica, pero no pensé que sintieras de esta manera. Sofía sintió que una grieta se abría en su corazón. Todo este tiempo he estado escondiéndome detrás de esa etiqueta. En mi vida, he sido más que eso, y quiero que lo sepas. Quiero hablar sobre mi historia, sobre cómo he navegado las aguas de la maternidad como soltera, y cómo he luchado por mis hijos a pesar de las adversidades. El ímpetu de sus palabras marcaba un cambio, estaba tomando el control de su narrativa. La conversación prosiguió, y mientras compartía su historia, Sofía notaba cómo la atención de Diego se tornaba más intensa. Él empezó a formular preguntas, su interés crecía. Ella se sentía fuerte, cada respuesta la dotaba de una claridad mental que antes no había conseguido alcanzar. Ya no se trataba solo de los juicios de Diego,
sino de construir un puente hacia su propia autorrealización. Más allá del ruido de la gala, su voz resonaba con convicción y propósito. Cada anécdota compartida era una piedra lanzada al agua, que generaba ondas de reflexión no solo en ella, sino también en los demás. Las inseguridades comenzaron a desvanecerse, el temor de ser desestimada se reducía a cenizas. Al final del día, tengo que ser auténtica, no solo para mí, sino para mis hijos, dijo, sintiendo una oleada de amor y responsabilidad. Esa verdad firme resonó dentro de ella, llenándola de energía. La conversación con Diego se estaba convirtiendo en una revelación, y mientras más hablaba, más segura se sentía. Sin embargo, el ambiente se volvió tenso cuando la mirada de Diego se tornó seria, sus ojos oscuros reflejaban un análisis profundo. Pero, ¿qué harás con esto que ahora sabes sobre ti misma, Sofía? La comprensión no siempre es suficiente para cambiar tu situación. Esa simple pregunta resonó como una campana en su mente. Se dio cuenta de que no solo hablaba de su identidad, sino que también había que tomar decisiones concretas para materializar su transformación. Sofía se quedó en silencio, sintiendo cómo las palabras se amontonaban en su cabeza, formular miedos e inseguridades que todavía la atormentaban. Pero ya no había vuelta atrás. Había hablado con valentía, había hecho lo que otros no se atreverían, y eso la llenaba de valor, en ese instante, tanto. Sofía como Diego comprendieron que esta conversación no era únicamente un intercambio de ideas, sino el nacimiento de una nueva etapa en su vida. Volvió a mirar a Diego, y en su corazón, la pregunta se gestaba, ¿qué estaba dispuesta a arriesgar para convertirse en la mujer que deseaba ser, y qué costo tendría enfrentarlo? La música siguió sonando, pero ahora era el ritmo de un nuevo capítulo que se avecinaba en la vida de Sofía, una oportunidad auténtica para tomar decisiones que marcarían su rumbo. La crucial pregunta ahora era, ¿estaba lista para dar el siguiente paso, más allá de esta revelación y enfrentar las verdaderas barreras que la mantenían atada a su pasado? Sofía sintió la pregunta de Diego como una carga en su pecho. Era evidente que él había visto más allá de la superficie, que había tocado un nervio sensible. Así que, en lugar de responder de inmediato, aprovechó el momento para analizar su situación. Las luces del salón continuaban brillando, pero su mente estaba fuera de ese escenario, explorando caminos hacia su verdadero yo. En su interior, la determinación comenzó a formarse. Había aprendido que su historia tenía valor. Era un cuento lleno de tropiezos, pero también de resiliencia. Se dio cuenta de que ahora más que nunca debía trazar un plan que transformara sus palabras en acciones. Las inseguridades se desvanecían, dándole paso al deseo de construir un futuro que le perteneciera. La claridad que había alcanzado durante su conversación con Diego servía como un punto de partida. No puedo quedarme solo en la comprensión, dijo, quebrando el silencio que había tomado la conversación. Necesito formular un plan, algo que me ayude a llevar esta autenticidad más allá de esta noche. La idea de actuar resonaba en su pecho como una melodía familiar y motivadora. Diego la escuchaba con atención, y en su cara vio un destello de admiración. Eso suena poderoso, Sofía. Pero ¿cómo planeas hacerlo? ¿Cuál es tu primer paso? La pregunta penetró en su mente. Sofía se dio cuenta de que los pasos que haría no solo afectarían su vida, sino también la de sus hijos. Cada decisión debía ser considerada, cada acción efectiva. Pienso en la posibilidad de compartir mi experiencia. Quizás escribir un blog o iniciar un grupo de apoyo para otras madres solteras. Necesito construir una comunidad, darle sentido a lo que viví. Sus pensamientos fluían con una vigorosa fuerza, la idea de expresarse de forma pública también trajo un torrente de miedo. ¿Y si no era lo suficientemente buena? Pero al mismo tiempo, había una chispa de esperanza en el abandono de esos pensamientos limitantes. Eso suena increíble. Te sorprendería la cantidad de personas que podrían beneficiarse de tu perspectiva. La vida, con sus obstáculos, no debe ser un secreto oculto, sino una historia que se comparte para empoderar a otros, dijo Diego. Sus palabras, aunque alentadoras, también representaban un desafío. Dar el paso de la idea a la acción significaba exponerse ante lo desconocido. Pero fue precisamente esta revelación la que encendió el fuego en su interior. Con cada palabra que intercambiaban, Sofía sentía que una red invisiblemente poderosa se tejía entre ellos. Era más que conversación, eran ideas que mezclaban sus pasados con futuros posibles. Al final, Sofía comprendió que para abrazar su autenticidad, tendría que salir de su zona de confort y enfrentar el juicio.
Pero también sabía que esa incomodidad era el camino hacia el crecimiento. Sin embargo, a medida que sus pensamientos se organizaban, una sombra de duda la invadió. ¿Sería suficiente con solo compartir su historia? En su mente, las preguntas tomaban forma, una tras otra. ¿Y si no lograba conectar con los demás? ¿Y si su voz no resonaba? Aquel instante de duda la empujó a meditar sobre la posibilidad de buscar algún mentor, alguien que pudiera guiarla en este viaje. La idea de encontrar una figura que la apoyara resonó en su mente, y de pronto, el deseo de expandir sus horizontes se volvió más palpable. Diego, creo que tengo que buscar orientación para llevar mis proyectos a cabo. Me gustaría saber si hay recursos a los que puedo acceder. La voz de Sofía se tornó decidida, y mientras lo decía, se sentía más fuerte. Él la miró con una mezcla de respeto y orgullo. Eso es una gran decisión, Sofía. Las conexiones son fundamentales en cualquier travesía, y hay muchas personas dispuestas a ayudarte. La conversación había tomado un rumbo inesperado. No solo se trataba de recuperar el control de su narrativa, sino de crear un camino hacia un futuro en el que pudiera empoderarse y empoderar a otros. La posibilidad de abrazar su voz y, al mismo tiempo, convertirse en un faro de luz para otro la llenaba de energía. Mientras la música continuaba su danza en el fondo, la mente de Sofía burbujeaba con ideas y posibilidades, pero por primera vez, estaba dispuesta a dar los pasos necesarios. Sin embargo, aquella recién descubierta determinación podría dar lugar a más desafíos de lo que había imaginado. ¿Estaba realmente lista para enfrentarlos todos? ¿Y si el camino hacia el crecimiento la empujaba hacia decisiones que cambiarían su vida para siempre? En su mente, una pregunta se formulaba con fuerza. ¿Había llegado el momento de enfrentar no solo a sus miedos, sino también a aquellos que la habían subestimado hasta ahora? Las respuestas estaban aún por llegar. Sofía se despertó al día siguiente con una mezcla de determinación y nerviosismo. La conversación con Diego había dejado una marca indeleble en su mente. La idea de buscar un mentor y compartir su historia era más que una simple aspiración, se había transformado en una misión. Se sentó en la mesa de la cocina, una taza de café humeante en la mano. La rutina matutina de sus hijos era el ruido de fondo que siempre le recordaba la importancia de dar un paso al frente. Mientras sus hijos se preparaban para la escuela, una hoja en blanco y un bolígrafo a su lado la esperaban, invitándola a escribir el primer boceto de su futuro. El bolígrafo danzó sobre el papel. Sofía comenzó a delinear su visión, un blog donde compartiría sus experiencias como madre soltera, los desafíos y triunfos, así como consejos útiles para aquellas que, como ella, se sentían solas en su camino. Las palabras fluyeron como un torrente, alimentadas por su deseo de no solo narrar su historia, sino también ofrecer un espacio seguro para que otros compartieran las suyas. De repente, la puerta se abrió y uno de sus hijos entró corriendo, interrumpiendo su tren de pensamiento. «Mamá, ¿puedes ayudarme con la tarea de matemáticas?». Su rostro, brillante de energía, contrastaba con los remolinos de incertidumbre que aún giraban en la mente de Sofía. «Claro, cariño», respondió, sintiéndose orgullosa de la fuerza que había encontrado en su papel de madre. A medida que ayudaba a su hijo, Sofía no solo transmitía conocimiento, sino también un modelo de resiliencia. En cada suma y resta, se recordaba a sí misma que era capaz de enfrentar lo que viniera. Pero una vez que el silencio ocupó nuevamente la cocina, el corazón de Sofía se llenó de dudas. ¿Y si no era lo suficientemente buena? ¿Y si su voz se perdía en el vacío? Cuestionamiento tras cuestionamiento se acumulaban. Para disipar esas inquietudes, decidió dar el primer paso hacia la búsqueda de un mentor. Se sentó en la computadora y, tras unos minutos de indecisión, envió un mensaje a un grupo local de empoderamiento femenino que había visto en redes sociales. En su interior, una chispa de esperanza y una punzada de miedo coexistían. Las horas pasaron con lentitud. Cada notificación en su teléfono le provocaba una mezcla de ansiedad y emoción. Necesitaba saber si su iniciativa sería bien recibida, si encontraría a alguien que pudiera guiarla. Si no recibía respuesta, sentía que la sombra de la duda se intensificaría, pero también supo que la única forma de crecer era atreviéndose a fracasar. Al caer la tarde, el teléfono vibró con un mensaje. Su corazón se aceleró mientras leía. «Hola, Sofía. Me alegra que te hayas puesto en contacto. Estaré encantada de conversar contigo y explorar cómo puedes dar esos pasos estratégicos que mencionaste». Sofía sonrió al leer las palabras.
Era precisamente el aliento que necesitaba, un pequeño impulso que la animaba a avanzar. Rápidamente, acordó una cita para esta semana. En ese momento, se dio cuenta de que no estaba sola en este camino, había alguien dispuesto a guiarla y eso representaba un cambio significativo en su trayectoria. Sin embargo, mientras se sumergía en sus pensamientos, otra preocupación emergió. ¿Qué pasaría si su proyecto se expandía más allá de sus expectativas? La posibilidad de tener que manejar críticas, o incluso el éxito, le causó un ligero temblor en las manos. Pero, de alguna manera, ese desafío era el que anhelaba enfrentarse. La aventura psicológica que emprendía no era solo sobre ayudar a otros, sino también sobre redescubrirse a sí misma. Con la cita agendada, su mente comenzó a viajar hacia el futuro. ¿Qué tipo de impacto quería tener? La idea de presentarse frente a una audiencia o compartir su historia en línea tomó forma. No podía permitirse la inercia. Sofía estaba decidida a investigar también sobre plataformas donde compartir su escrito, y la posibilidad de dar talleres que podrían abrirle aún más puertas. A medida que la noche caía, una pregunta empezó a inquietarla: ¿estaría lista para compartir las partes más vulnerables de su historia, esas que guardaba con recelo? A partir de ahora, cada decisión que tomara podría llevarla a transformaciones impredecibles, pero estaba dispuesta a arriesgarse. Como el eco de una campana en la distancia, algo profundo en su interior le susurraba que esta era solo la primera de muchas decisiones que cambiarían su vida. En su búsqueda por validarse, no solo enfrentaría la percepción externa, sino también sus propias luchas internas. Y en ese momento de revelación, una nueva pregunta surgió con fuerza: ¿podría permanecer auténtica al enfrentar las verdades que había evitado por tanto tiempo? Con el aliento entrecortado y una energía renovada, Sofía se preparó para navegar en aguas desconocidas. ¿Que lo siguiente que descubriría sobre sí misma la llevaría de vulnerabilidad a fortaleza? El día de la cita finalmente llegó. Sofía despertó más temprano de lo habitual, aún envuelta en la somnolencia de la noche anterior. Sin embargo, ese letargo fue rápidamente reemplazado por una combinación de nerviosismo y anticipación. Se arregló meticulosamente, asegurándose de que cada prenda reflejara a la mujer decidida y empoderada que estaba empezando a ser. Mientras se miraba en el espejo, un leve temblor en sus manos la traicionó, pero se obligó a sí misma a reaccionar con confianza. El café se convirtió en su aliado, pero no logró borrar la sensación de inquietud que le acompañaba. El trayecto hacia la cafetería donde se encontraría con su mentora se volvió una serie de reflexiones internas. Sofía pensaba en lo que de verdad quería compartir, en cómo sus palabras podrían inspirar a otros. No solo buscaba aprobación, sino también reafirmar su posición como una voz relevante en una narrativa que hasta hacía poco sentía que no le pertenecía. Al llegar, su mentora ya la esperaba. Era una mujer segura, con un aire de autoridad que inspiraba respeto. La conversación comenzó con preguntas sobre su historia, sus motivaciones y sus objetivos. Sofía articuló sus ideas con fluidez, sorprendiéndose a sí misma al darse cuenta de que tenía tanto que decir. Cada respuesta era un ladrillo en el edificio de su nueva identidad, una construcción que la alejaba de la incertidumbre y la sumergía en un proceso de clarificación. No obstante, con cada palabra, una parte de ella temía lo que vendría después. La posibilidad de ser criticada, la vulnerabilidad que implicaba abrir las puertas de su historia personal. ¿Sería capaz de tolerar el rechazo? La mentora, perceptiva sus dudas latentes, la dirigió hacia herramientas de autoafirmación, sugiriéndole que se enfocara en los impactos positivos que su blog podría tener. Fue en un momento de silencio, cuando su mentora revisaba notas, que Sofía decidió arriesgarse. Con un hilo de voz, expresó su temor a la exposición, a las partes de su vida que aún sentía como frágiles. Fue un punto de inflexión. En lugar de recibir una respuesta estándar, su mentora compartió su propia historia de fracasos, miedos y vulnerabilidades. Es allí, en la auténtica conexión con el sufrimiento, donde se encuentra el anhelo de los demás, le dijo con sinceridad. Esa revelación golpeó a Sofía con la fuerza de un terremoto. La idea de que su vulnerabilidad pudiera ser el hilo que conectaba su historia con la de otros se convirtió en un faro de esperanza. Regresar a casa no sería solo un retorno físico, simbolizaría el comienzo de un viaje de valentía. Sin embargo, al llegar, se encontró rodeada de sus hijos, quienes la necesitaban en un momento crítico. Justo en ese instante, la balanza de sus responsabilidades se hizo evidente. En su mente,
El blog y su nueva misión competían con las tareas diarias, el deber ser de madre siempre al frente. ¿Sería posible experimentar éxito profesional sin descuidar a sus pequeños? La disyuntiva se adhirió a su conciencia, y con ello, la presión de poner en práctica lo aprendido. Sofía se sentó a la mesa, con un destello de determinación en sus ojos. En su mente, cada desafío podía ser reinterpretado como una oportunidad. Comenzó a hacer un esquema para el blog, fusionando consejos útiles con historias que resonaban con sus experiencias. La conexión con su mente creativa era fuerte, pero la lucha interna por tomar tiempo para sí misma dentro de su rol familiar era implacable. A medida que la noche avanzaba, la pregunta seguía retumbando: ¿podría realmente equilibrar su vida como madre soltera con su ambición profesional? La lucha alcanzaba un clímax emocional. La búsqueda de su identidad no se limitaba solo a su blog, era un intento por integrarse a un nuevo orden que la aterraba tanto como la fascinaba. Con la hoja en blanco delante de ella, un nuevo enfoque comenzó a tomar forma. Sofía comprendió que, para crecer, necesitaba ser honesta consigo misma y con el mundo. El camino hacia el empoderamiento personal requería establecer límites que protegieran su espacio creativo, mientras abrazaba a la madre que ella era, y mientras escribía las primeras palabras de su blog, un mensaje inesperado brilló en su teléfono. Era un grupo de apoyos que la invitaban a participar en un taller de escritura inspirado en experiencias personales. Al lector le asaltó la imaginación: ¿sería esta la oportunidad que había estado esperando? Con la ilusión y el miedo entrelazados, la vida de Sofía estaba a punto de dar un giro que podría cambiarlo todo de nuevo, y esta vez, no estaba dispuesta a retroceder. Sofía miró el mensaje en su teléfono con asombro. La invitación al taller de escritura era más que una simple oportunidad, era un signo, una conexión que sentía profundamente en su ser. Así que después de unos momentos de reflexión, su decisión se afianzó. Se inscribió con un clic, sintiendo que ese acto era un primer paso hacia su nueva vida, una vida en la que no tendría que elegir entre ser madre y ser la narradora de su propia historia. El día del taller llegó cargado de una tensión que bulliciaba en su interior. Sofía se preparó, eligiendo un atuendo que la hiciera sentir segura y profesional. Subió al tren con una mezcla de nervios y emoción, repasando mentalmente los consejos de su mentora. Al llegar, la atmósfera del lugar era electrizante: un grupo de desconocidos, todos reunidos por la misma pasión por escribir su historia. Las horas del taller transcurrieron de manera intensa y enriquecedora. Comenzaron con ejercicios de escritura en donde cada participante debía plasmar una experiencia personal dolorosa. Sofía sintió que su pecho se oprimía. ¿Debía compartir la herida abierta de su vida? Pero la voz de su mentora resonó en su mente, empujándola a liberar lo que llevaba dentro. Con una mezcla de determinación y vulnerabilidad, se levantó. Sus palabras fluyeron como agua de un manantial, hablando de sus temores, de la soledad que sentía como madre soltera y de la lucha interna que vivía al intentar equilibrar sus roles. Mientras hablaba, se dio cuenta de que sus palabras generaban una conexión palpable entre los oyentes. Algunos asentían, otros contenían las lágrimas. Ella, por su parte, sentía que la angustia se desvanecía en cada sílaba pronunciada. Sin embargo, lo que comenzó como un desahogo personal rápidamente se transformó en una revelación. En la voz de otros, Sofía escuchó ecos de su propia historia. Se dio cuenta de que, al abrirse, podía ser un vehículo de reconocimiento y apoyo para aquellos alrededor de ella. Estaba construyendo una comunidad, aunque aún no del todo consciente de ello, y eso la llenó de un renovado sentido de propósito. Más tarde, el taller se enfocó en técnicas de narrativa y estructura. A Sofía le fascinó cómo podía articular su dolor en formas artísticas y constructivas. Aprendió a construir arcos narrativos, a hacer desenlaces impactantes, a integrar sus emociones en texto que pudiera resonar con otros. Esa enseñanza, además de otorgarle confianza en su capacidad, la impulsó a pensar en el alcance que sus relatos podrían tener. Ya en casa, lavando los platos y mirando a sus hijos jugar, se sintió diferente. Se miró en el espejo y vio a una mujer que estaba forjando su camino a través de la palabra escrita. Pero no todo era fácil, la carga de la responsabilidad madre seguía acechando, y en algunos momentos la tentación de abandonar lo nuevo se hacía fuerte. Al reconocer este conflicto interno, se sentó en el sofá, cansada pero decidida. Reflexionó sobre la posibilidad de crear un espacio en su hogar donde pudiese escribir sin interrumpir su papel de madre. Aceptaba que necesitaba establecer límites no solo hacia el exterior, sino hacia sí misma también.
Era momento de ser firme y priorizar sus objetivos. Sin embargo, a las pocas semanas del taller, un mensaje inesperado la hizo sentir el suelo temblar de nuevo. Era una oferta de una publicación digital que quería colaborar con ella en la creación de un artículo. Esto representaba una auténtica puerta que se abría. ¿Estaría realmente lista para dar este siguiente paso, o era demasiado pronto? La incertidumbre se mezclaba con la emoción, y Sofía supo que, al fin, había llegado el momento de decidir hasta dónde estaba dispuesta a arriesgarse por su nuevo futuro. La pregunta era clara: ¿se lanzaría a la aventura de su vida, o se quedaría en la seguridad de lo conocido? Sofía no podía quitarse el mensaje de la cabeza. La idea de escribir para una publicación digital la hacía sentir un torbellino de emociones. Una parte de ella ansiaba la posibilidad, imaginando el reconocimiento, la validación que había estado buscando, mientras que otra parte temía meterse en un mundo que aún le resultaba ajeno. A esa hora de la noche, con los niños dormidos, su mente se agitaba entre el champán de la ambición y la pesadez de la duda. Sabía que aceptar la propuesta significaba comprometerse de manera más intensa con su pasión recién descubierta. Estaba lista para transformar su experiencia en algo compartible, pero el precio de la exposición genuina era alto. ¿Podría equilibrar la vulnerabilidad de ser publicada con su papel como madre? La incertidumbre la asediaba. Decidida a no dejar que el miedo la detuviera, se sentó en su escritorio, eligiendo un rincón silencioso y acogedor de la casa. Crear un espacio propio para escribir se volvió una necesidad. Entonces, organizó su pequeño mundo literario, papeles, plumas y libros que la inspiraban. La visión de su lugar de trabajo empezó a darle el sentido de pertenencia que antes le había faltado. Simbiosis perfecta entre ser artífice y madre. La mañana siguiente, despertó con la decisión gravitando en su mente. No dejaría que el miedo dictara sus pasos. Con el corazón palpitando, envió un mensaje de respuesta a la publicación, afirmando su interés. Este acto, aunque humilde, se sintió como una victoria monumental. Era un primer paso hacia el reconocimiento, pero también un acto de autovalidación. Los días transcurrieron con un balance astuto entre la escritura y la maternidad. Las horas de preparación para cada artículo no causaban el desgaste que le habían generado en el pasado. En cambio, se convertían en una revelación, fundiendo su ser personal con su ser profesional. A medida que escribía, se sentía más partícipe de su propia narrativa. Sus textos llevaban sus experiencias, pero también su capacidad de resiliencia. Atraída por el eco de sus propias palabras, Sofía experimentó un proceso de transformación. Las críticas hacia ella misma comenzaron a desvanecerse mientras se sentía más auténtica y poderosa. Tal vez, pensaba, esa era la magia de compartir. Su propia lucha resonaba en otros, y este descubrimiento la llenaba de una energía renovada. Un día, hizo clic en un artículo que acababa de escribir y se lo envió a la publicación. La adrenalina corría por sus venas, y mientras esperaba una respuesta, el mínimo retumbar de un mensaje llegó a su bandeja de entrada. Era un agradecimiento por su texto, pero también una invitación a coordinar una llamada en vivo para discutir su próximo artículo. Sofía se encontró frente a un dilema interno nuevamente. En su mente, la posibilidad de ser escuchada por otros escritores, de recibir retroalimentación en tiempo real, era a la vez emocionante y aterradora. Esa inquietante mezcla de expectación y ansiedad la llevó a crear un plan. ¿Cómo podría estructurar su tiempo para que, en esta nueva fase, nada se interpusiera entre ella y su deseo de contar historias? La necesidad de planificación la llevó a diseñar una agenda donde cada tarea fuera un compromiso tanto con sus hijos como con su escritura. Con cada letra que tipeaba, sentía que se acercaba a un horizonte más claro, donde prefería ser protagonista de su propia historia en lugar de ser un personaje secundario. Sin embargo, cuando llegó el momento de la llamada, el eco de su inseguridad se amplificó. La voz del editor resonaba clara y directa al otro lado de la línea. Él hablaba de ideas, de expectativas y de su potencial, pero Sofía no podía dejar de preguntarse si realmente era la persona adecuada para este papel. Como un faro en medio de una tormenta, un pensamiento se plantó en su mente: ¿debía enfrentar sus miedos? El editor mencionó que había espacio para un estilo fresco, para una voz auténtica, y, justo en ese momento, se cuestionó si su autenticidad sería suficiente. La conversación finalizó, pero el zumbido de las palabras del editor seguía interrumpiendo su calma interna. Había llegado el momento decisivo de confrontar su propia visión límite. La siguiente pregunta sería determinante:
podría sostenerse en el peso de su verdad o cedería ante el miedo a no estar a la altura. Con la decisión aún en el aire, Sofía sintió que una nueva aventura estaba por comenzar, una que podría cambiar su vida para siempre. La pregunta que ahora la atormentaba era clara: ¿sería capaz de desafiar el miedo, o se rendiría ante él? La llamada con el editor resonaba en su mente, envolviendo su ser en un torbellino de pensamientos y emociones. A medida que los días pasaban, Sofía se adentró en una zona de reflexión intensa. La idea de ser vulnerable ante una audiencia la aterraba, pero el deseo de ser vista, de hacer valer su voz, crecía en paralelo. Pronto, cada rincón de su hogar se convirtió en un testigo de su lucha interna. Mientras preparaba el desayuno para sus hijos, su mente se llenaba de posibles enfoques para su próximo artículo. Notas dispersas y fragmentos de ideas saturaban su mesa, un reflejo de una vida que comenzaba a reconfigurarse en un equilibrio entre su papel como madre y su creciente pasión literaria, pero no todo fluía como lo había imaginado. Las horas de escritura se intercalaban con los gritos infantiles y las demandas diarias. La frustración empezaba a acumularse, como una pesada losa sobre su pecho. La falta de concentración se volvió un enemigo, continuamente interrumpida por tareas mundanas que parecían consumir su energía. En esos momentos de caos, Sofía se dio cuenta de que, para prosperar, necesitaba redefinir su enfoque. Ejercitó su autodisciplina al reservar espacios específicos en su día exclusivamente para escribir. Se levantaba antes del amanecer, disfrutando del silencio que solo el mundo dormido podía ofrecer. Era en estos momentos de serenidad donde su pluma fluía con mayor claridad, extraía sus pensamientos más profundos, y emergía la escritora que siempre había estado dentro de ella. Cuando finalmente se sentó a escribir su nuevo artículo, una certeza la invadió. No se trataría solo de contar su propia historia, quería compartir experiencias universales que resonaran con otros. Decidió integrar relatos sobre la maternidad y deseo personal, fusionando ambas facetas de su vida en un solo relato. Sofía comprendió que su autenticidad era su mayor fortaleza, una chispa que encendería la conexión con sus lectores. El día de la entrega del artículo a la publicación se convirtió en un hito en su viaje. Con el botón de enviar, se sintió liberada, como si finalmente estuviera rompiendo las cadenas que habían limitado su autoexpresión. Pero mientras lo hacía, una oleada de inseguridad comenzó a surgir. Si ya había tenido éxito en su primer intento, ¿podría hacerlo de nuevo? La presión de mantener el nivel la asaltó, cuestionando si realmente era apta para este nuevo rol. En su búsqueda por fortalecer su voz, se unió a un grupo de escritores emergentes online, un espacio diseñado para compartir, criticar y crecer. La primera interacción fue intimidante, cada escritor parecía irradiante de talento. Sin embargo, a medida que compartía sus propias historias, comenzó a recibir retroalimentación positiva, alentadora. El eco de sus palabras resonaba en los demás, y eso le dio una fuerza inusitada. La sensación de pertenencia brotaba como un brote después de la lluvia. Sin embargo, mientras su confianza crecía, también lo hacía el reto de mantener su identidad en un mundo digital a menudo superficial. Experimentaba una tensión entre seguir su instinto o intentar adaptarse a lo que el mercado podía demandar. La batalla interna entre ser fiel a sí misma y ceder a las expectativas externas la atormentaba. Una noche, mientras revisaba el artículo que había enviado, se preguntó si algún día estaría lista para una publicación que la llevara más allá de limitaciones previas. Se percató de que estaba al borde de una nueva división en su vida, un camino que podría exigir más de lo que estaba dispuesta a dar. Aparecieron nuevos correos en su bandeja de entrada, y uno, en particular, hizo que su corazón se acelerara. Era una invitación para participar en un evento literario donde asistirían escritores consagrados, pero el espacio estaba limitado y la competencia feroz. Lo que podía ser un trampolín hacia su sueño también traía consigo la presión de aceptar su propia valía en un ambiente de expertos. Sofía enfrentó la elección de asistir o dejar pasar la oportunidad. Con el miedo emergiendo de nuevo, esta propuesta se tornó un desafío decisivo. ¿Tendría el coraje de lanzarse a esta nueva aventura, o permitiría que el miedo de ser juzgada la detuviera de seguir su camino? Sofía respiró hondo, sintiendo como el eco de sus miedos reverberaba en su pecho. La invitación al evento literario era más que una simple oferta, era la prueba definitiva de su transformación, un peldaño que la llevaría hacia una nueva etapa de su vida. Tenía que decidir si cruzaría esa línea o dejaría que sus inseguridades la mantuvieran atrapada en el pasado. Al cabo de unos días de intenso debate interno, Sofía despertó una mañana resuelta.
En su corazón, la certeza de que el crecimiento personal requiere salir de la zona de confort había encontrado un lugar sólido. Así que, con determinación renovada, aceptó la invitación al evento, sintiendo como cada palabra escrita para confirmar su asistencia era también un manifiesto de su valía. Esa decisión la llenó de un poder inusitado, y la imagen de la mujer que había visto en el espejo meses atrás comenzó a difuminarse, dando paso a una versión más fuerte y auténtica de sí misma. Los días previos al evento fueron ajetreados. Sofía se preparó meticulosamente. Estrategias de presentación, la elección de sus palabras y el tono de su voz jugaron en su mente como instrumentos en una sinfonía. Sabía que debía compartir no solo sus logros, sino también sus vulnerabilidades. Había aprendido que lo auténtico conecta de una manera inquebrantable. Estaba lista para construir puentes, no muros. El día del evento llegó envuelto en nervios y excitación. Al ingresar, la energía vibrante del lugar le recordó su primera gala. Sin embargo, esta vez, no era la misma mujer temerosa que se sentía insignificante. Era una madre empoderada, una escritora lista para tomar el escenario. Su visita al baño antes de subir a hablar se convirtió en un ritual de afirmaciones. Soy fuerte. Tengo una historia valiosa. Estoy lista. Los aplausos resonaron cuando fue llamada al escenario. El espacio amplió su ser de tal manera que sentía que cada rincón del auditorio la observaba, no con juicio, sino con curiosidad y expectativa. Con el micrófono en mano, Sofía compartió su relato, entrelazando su experiencia de madre soltera con sus sueños de lograr una voz literaria que resonara en otros. Cada palabra pronunciada era como un ladrillo en la estructura de su nuevo yo. Mientras hablaba, vio rostros que eran espejos de su propia lucha, cada lágrima en los ojos de su audiencia validaba su mensaje. Al finalizar, la ovación fue ensordecedora, y con cada aplauso sentía como una profunda satisfacción y reconocimiento llenaban su ser. La transformación de su historia personal había resonado en otros, marcando el inicio de un nuevo capítulo en su vida. Después del evento, había una cola de personas que querían hablar con ella. Sofía se sumergió en conversaciones significativas, cada interacción reforzando su valor. Recibió invitaciones para participar en otros talleres, escribir en revistas y dar charlas. La visibilidad que tanto había temido se convertía en una plataforma de crecimiento. A medida que los días se convirtieron en semanas, Sofía continuó escribiendo mientras mantenía su hogar. Su blog fue creciendo, y con él, su comunidad. Cada post era un espacio donde cada madre soltera podía verse reflejada, un recordatorio de que su historia importaba. Las interacciones cargadas de gratitud y apoyo le revelaron que había más personas buscando conexiones auténticas, y a su vez, se convirtió en un faro de luz en la vida de otras. Un año después del evento, mientras miraba hacia atrás, Sofía reconocía cómo había dejado ir las limitaciones del pasado. Su voz se había forjado en el fragor de la lucha, y lo que era una lucha por la validez se convirtió en un testimonio de éxito personal. Sus hijos, inspirados por su viaje, ahora la veían no solo como madre, sino como una mujer valiente que había conquistado sus miedos. El camino no había sido sencillo, pero había valido la pena. Sofía había alcanzado un estado de confianza sólido en sí misma, se había convertido en una escritora reconocida y una mentora para otros. Había probado su propia valía, no como un eco del pasado, sino como una protagonista de su propia historia. En su vida, había encontrado la manera de equilibrar la maternidad y su nuevo propósito, y se sentía plenamente realizada. Así, Sofía cerró un capítulo lleno de logros y se dispuso a abrir otro, con la misma valentía. Este viaje le había enseñado que el verdadero éxito no radica solo en los ejes externos, sino en descubrir el poder que reside dentro de cada uno de nosotros. No esperen ni un segundo más, necesitan suscribirse ahora a este canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir compartiendo estas inspiradoras narrativas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de esta increíble comunidad. Hagan clic y únete a la conversación.